En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Seguimos en La Máquina de Pensar en una semana dedicada a la historia. En este caso se trata no de historias mexicanas, historias españolas o historias uruguayas. Aquí se trata del concepto de la historia conceptual, Voces y conceptos de la política oriental 1750-1870, es el libro que coordinó Gerardo Caetano. Es un libro editado por Banda Oriental, fue editado en el 2013 y entre otros colaboran Ana Frega, Inés Cuadro, Javier Fernández Sebastián, Wilson González, Ariadna Islas y Ana Ribeiro. Gerardo Caetano presentó este libro y la idea es escuchar a Gerardo y a los coautores conversando sobre este libro. En primer lugar vamos a escuchar a la historiadora Ana Frega. Muy buenas noches, les agradecemos muchísimo la presencia. En la mesa están dos de las autoras de este libro, Ana Frega y Ariadna Islas, y la idea es un poco aprovechar para conversar con ustedes a propósito de esto de la historia conceptual, que parece muy complejo o muy esotérico, pero que bueno, esperamos que sea de su interés. Y bueno, la idea es que empiece Ana, luego hable Ariadna y finalmente cerraría yo. Así que Ana. Bueno, buenas noches a todos. Decía Gerardo que la historia conceptual no es algo tan esotérico. Yo quería justamente comenzar con una aproximación personal a la historia conceptual, si me lo permitían. En la medida en que desde hace mucho tiempo, mucho tiempo en términos relativos, esta idea de que las palabras en realidad tienen significados diferentes, y que esas palabras a su vez están, insertas en un lenguaje, y ese lenguaje es el que contribuye a darle sentido, y que muchas veces cuando estudiamos temas como el de la identidad nacional, el de la independencia, temas que están muy ligados a lo que podría ser el concepto de historia del Uruguay y cómo ese concepto contribuye a la propia identificación y solidificación del Estado. Bueno, ahí empezábamos a percibir, siguiendo trabajos como los de José Carlos Chiaramonte, esto que les decía, ¿no? Que cuando los contemporáneos de esos procesos que estábamos estudiando decían algo, de repente nuestros contemporáneos, o nosotros mismos, entendíamos otra cosa. Esto que se ha llamado el nacionalismo historiográfico, esta idea de que los documentos dicen americanos y nosotros leemos uruguayos, o los documentos hablan de orientales y nosotros entendemos que es, el territorio de lo que actualmente es la República Oriental del Uruguay, ¿no? Entonces, esos peligros del nacionalismo como que empezaron a remover los trabajos historiográficos y ya no era suficiente poder acceder a la documentación, sino que debíamos tratar de ver cómo se utilizaban en la época
estos conceptos como, bueno, soberanía, patria, independencia, revolución, que ustedes encuentran en este texto. Digamos, ese primer elemento, ¿no?, que era darnos cuenta que esos conceptos no habían significado siempre lo mismo, fue lo que nos acercó a la historia conceptual. Y la historia conceptual plantea así esa necesidad, o sea, la necesidad de ubicar los términos en sus contextos, pero creo que va más allá, y eso tal vez es lo más interesante y lo más desafiante que ustedes van a encontrar en este libro. Porque a diferencia del trabajo de un lexicógrafo, ¿no?, es decir, de alguien que trata de ver el significado exacto de una palabra o tiene tal vez la ilusión de que puede llegar a un significado de una palabra y a su vez acercarse a la multiplicidad de significados que encierra un concepto, bueno, la aproximación histórico-conceptual no puede aspirar a esa definición unívoca o universalmente aceptada, porque justamente parte de la premisa contraria, parte de esa batalla por los conceptos y sobre todo de los procesos que empiezan a asociar a esos conceptos elementos justamente de disputa, ¿no?, el proceso de politización, de ideologización que se va a dar en los conceptos. Pero además, o sea, además de plantearse que no puede encontrarse un concepto único, una definición única, perdón, porque eso estaría fijando y sería contrario a la historia conceptual, tal vez lo que interesa más es el uso que de esos conceptos se hace en la época. Porque nosotros tenemos palabras que encierran esos conceptos y sabemos que en determinado momento suponen una cosa, es decir, nos refieren a una cosa, en determinado momento nos refieren a otra, o de repente, en el mismo momento y hasta la misma persona puede estar utilizándolos con significados diferentes. Y algunos ejemplos, y con eso después ya estaría dando lugar a los colegas de la mesa. La banda oriental, no sabemos si del Río de la Plata, del Uruguay, del Paraná, en definitiva constituyó un área de experimentación, un área donde se procesaron procesos políticos que uno podría decir que hasta son un laboratorio y que sintetizan conflictos europeos entre las monarquías europeas, conflictos regionales entre, distintas soberanías que surgen a partir de la Revolución y que, en definitiva, nos permiten, en ese espacio que se va ensanchando o se va encogiendo según la coyuntura que estudiemos, nos permite entonces ver distintos términos. Y a mí me parecía que podía ser interesante mostrar también cómo esos términos a su vez no se pueden estudiar de manera separada, de manera aislada, sino que es necesario relacionarlos. Y por eso me parecía que trabajar con independencia, soberanía y libertad era un buen ejemplo. Con independencia y libertad ocurre algo interesante y que podría llegar a plantearse como una comparación, y es que ambos términos suponen connotaciones positivas y negativas, porque mientras se puede plantear lo bueno de la independencia, en el sentido de poder tomar las decisiones, también se habla de la valoración negativa de la independencia. Aquellos, por ejemplo, decía Félix de Azara, hijos de lo que él llamaba la gente campesina, que no conocen reglas y que no se sujetan a medida de nada, se crían sin instrucción y se acostumbran a la independencia. Y entonces allí ese significado de independencia es un significado negativo. Cuando, por otro lado, la independencia podía suponer, esa capacidad de decisión. En el caso de libertad, ocurre algo bastante semejante, porque la libertad tiene un valor positivo, la libertad comercial, la libertad civil,
la libertad individual, pero en general también está asociada a la licencia, es decir, a esa libertad que parece ser excesiva y que abre canales para el desorden, ¿no? Uno de los elementos temidos en este periodo. El trabajo sobre libertad de Wilson González, bueno, va jugando a lo largo del tramo cronológico del libro justamente con esas alternativas y también con la incorporación de otros elementos que terminan por, y esto no son palabras de Wilson, sino palabras mías, que terminan por domesticar esa libertad. Y es sintomático que el ensayo de Wilson termine con el título de una composición en la inauguración al Monumento de la Independencia en 1879, cuyo título es Libertad es orden, ¿no? Y entonces tratando de marcar entonces la distancia entre esa licencia y la libertad. Y el término soberanía es, en definitiva, un concepto que nuclea la discusión de la época, porque si de algo se trataba, justamente era de proclamarse como autoridad suprema. El problema de la soberanía, en definitiva, es el de la relación de estos pueblos iberoamericanos que están logrando la emancipación, y ahí aparece otra metáfora, ¿no? Es decir, la idea de que los pueblos maduran y llegan a la emancipación o a la independencia. Y, por otro lado, esa soberanía tiene una interpretación hacia el interior, en la medida en que es la asociación de pueblos que están formando un nuevo Estado, un Estado nacional. Ahora, ese poder soberano es un poder que debe ser originario, que no debe depender de ningún poder superior, alteza sobre todos, pero también debe ser indivisible en la medida en que no se puede otorgar participación a ningún poder inferior. Ahora, ¿dónde residía la soberanía? Era, en definitiva, la discusión que cruzó los procesos desde la crisis de las monarquías ibéricas hasta la consolidación de las repúblicas independientes, porque esa soberanía que se plantea, ¿no?, como alteza y poderío sobre todos, va a estar radicada en la nación, va a estar radicada en las provincias, va a estar radicada en los pueblos. Y bueno, esa definición, en definitiva, de una soberanía particular de los pueblos, va a estar cruzando el proceso político en el caso del Río de la Plata. Ahora, claro, el término soberanía como concepto, a medida que se plantea el Uruguay independiente, también va a ir sufriendo transformaciones. Independencia es un vocablo que necesita adjetivos: independencia absoluta, independencia relativa, verdadera independencia. Y la soberanía también va a estar siendo reclamada a lo largo del siglo XIX. Una soberanía que suponga el establecimiento de un Estado-nación asociado al concepto de independencia que reclama condiciones necesarias para el ejercicio de esa soberanía. Y de allí entonces que a lo largo del siglo largo que abarca este periodo, estos tres conceptos van marcando miradas contemporáneas opuestas, signadas a partir de las valoraciones, y a su vez nos van marcando un cauce que lleva a que esa soberanía puede afirmarse en la medida en que se asocie a un control de la libertad o a un control de la independencia, en ese sentido negativo del cual hablábamos antes, y se asocia a su vez a una independencia económica y a una libertad que
posibilite entonces el ejercicio, una libertad que sería vista como libertad individual y que posibilite el ejercicio de los derechos ciudadanos en esa república. Conceptos entonces que nos invitan a reflexionar y a entrar a ver justamente qué querían decir los protagonistas cuando decían alguna cosa y descubrir también los distintos quiebres en las significaciones, buscar las filiaciones, es decir, de dónde vienen estas interpretaciones y sobre todo descubrir cómo esta manera de nombrar las cosas es también una manera de actuar sobre las cosas, porque si algo caracteriza este periodo es que los acontecimientos que se producen son acontecimientos inéditos y las decisiones que toman sus protagonistas son decisiones con niveles muy bajos de información, porque no saben justamente ese mundo nuevo que se está abriendo hacia dónde los va a conducir. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Tal vez algún día los acompañaré. El suelo y veo a mi sombra. Entonces le pregunto, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que quieres ser? Ella no contesta, sigue allí tumbada. De pronto cae un póster desde la pared. El ídolo ha caído junto a sus sombras. Triste desenlace, dura realidad. Me veo en mi sombra. De pronto cae un póster desde la pared.
sin estrés. Entonces me pregunto, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿A dónde? ¿Dónde me quedé? ¿A dónde? Gente, estamos escuchando la presentación del libro Historia Conceptual, Voces y Conceptos de la Política Oriental, 1750-1870. Ahora el turno es de la historiadora Ariadna Islas Buscaso. Bueno, yo primero quiero agradecerles a todos por estar aquí escuchando esta presentación y quería plantearles a ustedes la experiencia, de alguna forma la experiencia personal que significa abordar la historia de los conceptos. Para mí significó un cambio en mi forma de abordar la documentación y de abordar el objeto de estudio. Es decir, no se trataba de hacer la historia del Estado o la historia de cómo se construyó un orden determinado, la historia, digamos, de los hechos, sino que de alguna forma significó para mí poder pensar en qué pensaba la gente que estaba actuando en aquellas circunstancias. Porque después de todo, cuando las personas escriben o hablan, en realidad están expresando lo que piensan. Entonces, abordar la historia de los conceptos es, digamos, mirar la historia de una perspectiva no más abstracta, aunque la palabra pareciera indicarlo, sino desde una perspectiva más íntima y personal. Es decir, ¿qué es lo que esta persona está pensando cuando escribe esto? Y bueno, y es un acercamiento a la historia de las ideas que, lejos de transformarse en una versión más abstracta de las cosas, acerca al análisis histórico una perspectiva más concreta y más individual acerca de las categorías generales de la historia. Otra cosa que me parece interesante del conjunto de la obra es que trabaja documentos de mucha variedad. Hay documentación oficial, hay correspondencias personales, hay memorias. Quiere decir que se interna en distintas manifestaciones de la acción humana y se enfoca en ellas. Y por otro lado, también me obligó a reflexionar desde muchos puntos de vista en relación con el sentido de los estudios históricos para uno mismo y para las otras personas. Cuando yo me acerqué a la historia por primera vez fue bajo la idea de que la historia explicaba el presente. Y entonces yo iba a entender el presente a través de la historia. Y eso quizás sea verdad, yo no sé. Pero lo que esta historia demuestra es que el presente no explica el pasado, que el presente lo encubre el pasado. Y a través de buscar esta historia de palabras, pero de ideas y de conceptos, que las personas pensaron y utilizaron y escribieron de alguna manera, es realmente adentrarse e intentar conocer algo que es bien opaco, que es cómo eran, qué pensaban, cómo actuaban las personas que nos precedieron. ¿Qué mundo extraño es ese que nos construyó a nosotros? Es decir, cuán ajeno nos es, cuán desconocido nos es. Y creo que en ese sentido la aproximación a los textos puede ser una aproximación desde la historia, desde los historiadores, desde los estudiantes de historia, pero que también puede ser un descubrimiento de una historia diferente para un lector no avisado de la historia. Es decir, puede ser es una historia duramente construida, porque es una historia que se basa en el análisis de documentos de muchos, buscar detalles, esta palabra, pero es una historia que puede ser leída desde un lugar que no sea la historia. Y creo que ese es el principal mérito del libro,
que, pensado como un libro de historia pura y dura, puede servir para multiplicidad de disciplinas y puede servir para un público más general que el de los historiadores. Y yo hablaba de conceptos extraños. Por ejemplo, si nosotros hablamos de democracia hoy, y acá me meto un poco, pero bueno, yo creo que nadie pensaría que ese término en algún momento pudo tener alguna connotación negativa. Y sin embargo, Inés Cuadro en su artículo lo que demuestra es que en la sociedad colonial y en el medio de la revolución, ese término democracia tenía una connotación altamente negativa, porque suponía el gobierno tumultuario y anárquico que alteraba el orden de la monarquía. Y cómo ese concepto fue mutando hasta transformarse en ese concepto altamente positivo que supuso pensar en la democracia como un triunfo de la civilización, que es uno de los conceptos que me tocó trabajar a mí y que, bueno, y que muestra esa idea de que el orden es el que construye la democracia y el generar la disciplina social es lo que construye la democracia. Cuando el primer concepto de democracia se relacionaba más con otros, como anarquía y barbarie, y no con orden y civilización. Entonces esas sorprendentes mutaciones que nos ponen en cuestión la forma en que hablamos y la forma en que pensamos, yo creo que es otro de los triunfos de esta forma de encarar la historia, y que es otro de los abordajes que se pueden hacer al libro. Bueno, en principio yo diría eso. Hay otras cosas que también son interesantes cuando uno aborda la historia desde este punto de vista. Y es pensar que hay cosas y hay conceptos que para nosotros son naturales y eternos, y que sociedades que nos precedieron no los usaban, ni los habían inventado. Y que la modernidad, el problema de formar un Estado, de formar un gobierno, de establecer un gobierno en el momento de la crisis, creó de alguna forma el concepto moderno de Estado que nosotros usamos. Y antes de eso, el Estado no era lo mismo. Y bueno, y entonces ese tipo de desafíos me parece que es lo que el libro propone, y es una interpelación al lector para que se ponga en otro lugar, no en el lugar cómodo de las cosas eternas, sino en el lugar inquieto de las cosas extrañas. Porque después de todo creo que la historia conceptual muestra que el pasado es un país extraño en el que es lindo internarse y en el que es lindo viajar, para saber cuán distintos y cuán diversos somos y hemos sido. Y yo quedaría por ahí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
siga flotando, ella va. La carretera la recibió con sus brillos y espejismos, dejando atrás su bequelo. Camino lento con decisión, como si fuera alguna parte, como si alguien la esperara, con su vientre de embarazada, ella va. Hablando consigo misma, aprendiendo lo que es lejos, caminando en un ensueño, descifro el polvo de la pista, alternando con el destino, las señales de la carretera, fascinada y confundida, ella va. No hay quien imagine su andar, nada que diga por qué está ahí, solo ella con su barriga, despuntando el atardecer, habitantes de la carretera, mirando su figura deforme, imaginándonos su destino, ella va. Ella va. En este tercer bloque vamos a escuchar a Gerardo Caetano hablando del libro que coordinó, Historia Conceptual, Voces y Conceptos de la Política Oriental. Yo les quiero contar un poco la historia de cómo surgió este equipo de historia conceptual. Hace ya unos 6, 7 años, Javier Fernández Sebastián, que es un historiador vasco de gran calibre, es un grande en la historiografía mundial. Javier Fernández Sebastián nos contactó y entonces hicimos un equipo uruguayo, que forma parte de una red iberoamericana que se llama Iberconceptos. Incluso si quieren conocer más sobre esta red, tiene una página importante con muchos trabajos, iberconceptos.net, que a su vez integra una red mundial. Hay grupos de historia conceptual en todos los continentes. En el caso iberoamericano son 12 grupos, que algunos son de país y otros son de región. Por ejemplo, hay un grupo uruguayo, un grupo español, un grupo argentino, un grupo portugués, un grupo brasileño, pero también hay un grupo centroamericano, hay un grupo caribeño. La historia conceptual no es nueva. En realidad es una novedad en el campo historiográfico uruguayo, en la perspectiva de una historia conceptual que se trabaje como tal. Pero la historia conceptual es un enfoque, bueno, que tiene distintas corrientes. Tal vez quien es reconocido como uno de sus padres es Reiner Koselleck, pero también hay quienes cultivan la historia conceptual desde un enfoque distinto al de Koselleck,
como por ejemplo quienes forman la escuela de Cambridge, entre ellos Skinner y Pocock. Pero para abordar un poco este enfoque de la historia conceptual hay que ir un poco al núcleo. La historia conceptual es la historia de los usos políticos del lenguaje y parte de una premisa fundamental o de varias premisas que convergen. Las palabras tienen historia, las palabras no siempre quieren decir lo mismo, no tienen un significado natural, hay que desconfiar de la ilusión lexicográfica del diccionario, hay una gran confusión respecto a lo que el diccionario hace o no hace. El diccionario recoge los usos dados a las palabras ex post, y por eso siempre el diccionario va atrás de la sociedad, va atrás de la cultura, nunca adelante. Por eso, aunque suene muy polémico, es un grave error querer que el diccionario discipline, aún en un sentido correcto, humanista, el lenguaje, porque el lenguaje vive de otra manera. El diccionario recoge la historia del lenguaje. Incluso ustedes pueden probar esto. Por ejemplo, si ustedes entran en la página de la Real Academia Española, verán que buscan el significado de una palabra y allí está la última edición del diccionario, que es la 22ª edición. Pero están todos los diccionarios anteriores, desde el diccionario de autoridades de 1734 hasta los adelantos de la próxima edición, que será la 23ª. Y si ustedes recorren, por ejemplo, alguna palabra, verán que el significado de las palabras en el diccionario de la Real Academia Española varía. Y palabras que comenzaron queriendo decir algo, bueno, comienzan a incorporar nuevos significados, a variar sus significados de origen. Las palabras tienen historia. Por eso los historiadores, en algún sentido, siempre hacen historia conceptual cuando tratan de evitar el anacronismo. Y sin embargo, el anacronismo es una práctica lamentablemente demasiado común entre los historiadores. ¿Qué es anacronismo? Leer con la concepción de hoy, o con la teoría de hoy, o con la idea de lo que las palabras quieren decir hoy, lo que se escribió o lo que se dijo hace 200 años, 100 años. Por eso, como decía Ana, los estados nacionales, que surgen bastante tardíamente en el siglo XIX, sin embargo han configurado una historiografía nacionalista que traiciona las palabras de la revolución independentista, y donde dice oriental ponen uruguayo, donde dicen patria incorporan la idea que hoy hay de patria. Y cuando hay algún sintagma, un sintagma es un conjunto de palabras que desordena las cosas, por ejemplo, cuando La Valleja lee la proclama del 19 de abril, iniciándola con argentinos orientales, bueno, hubo historiadores nacionalistas que lo corrigieron a La Valleja, ya no lo podían, ahí había un problema, entonces borraron, tradujeron y dijeron orientales, donde decía argentinos orientales, pusieron orientales solo. Como hemos visto, esto sigue entre nosotros, sigue entre nosotros, y ese es un buen ejemplo. Cuando Cristina Fernández de Kirchner dice, Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos. Y esto lo voy a hacer con ese cariño permanente que los uruguayos tenemos hacia nuestros hermanos argentinos. Es difícil encontrar tantos errores en una expresión tan corta, porque Artigas quiso ser argentino. Bien, dicho 200 años después, es decir, quiso ser lo que somos hoy. Pero hace 200 años la palabra argentino no quería decir lo que quiere decir hoy. Es más, la palabra argentino quería decir habitante de Buenos Aires y de sus alrededores, porteño. Y en las provincias, no solamente desde la provincia oriental, había sobre todo desde la perspectiva federal, que en realidad, como lo ha explicado tan bien Chiaramonte, federal era una vieja palabra que se cargaría de significados nuevos, pero que en aquel momento, sobre todo, quería decir confederal. Y las ideas artiguistas son confederales, aun cuando
habla de federalismo, lo cual genera otra complejidad. Pero entonces aquellas provincias, desde esa perspectiva confederal, si algo no querían era ser argentinos. Por eso, cuando se intentan las constituciones, eluden llamar Argentina a esa nueva nación. Y lo llaman, por ejemplo, las Repúblicas Unidas de Sudamérica o las Repúblicas Unidas del Río de la Plata. Y muy tardíamente aceptan, casi como una concesión, esta idea de República Argentina. ¿Por qué? Porque connotaba porteñismo, Buenos Aires. Pero luego Cristina Fernández de Kirchner dice, y nosotros no lo dejamos. Un nosotros que se prolonga en el tiempo y que proyecta desde hoy hacia atrás una identidad inexistente. Artigas no podía querer ser argentino, como tampoco podía querer ser uruguayo, porque argentino y uruguayo no definían lo que hoy concebimos como argentino y uruguayo. Entonces no podemos trasladar mecánicamente un nosotros que era inexistente. Mucho más cuando le agregamos a ese nosotros una actitud volitiva, una actitud de voluntad. No lo dejamos. No lo dejamos. Después siguió Cristina Fernández y cometió muchos más errores. Pero quedémonos allí. Porque, de alguna manera, eso nos refiere a la utilidad de la historia conceptual. Porque las palabras que tienen historia, que no siempre quieren decir lo mismo, que no tienen significados naturales, no son los conceptos. Hay un trasiego, hay un tránsito de las palabras hacia los conceptos que se hace en medio de conflictos. Se pelea por las palabras. Se pelea por las palabras para justamente perfilar conceptos. Y muchos pleitos en torno a los conceptos de hace 200, 300 o más años o más acá, todavía están entre nosotros. Por ejemplo, Ariadna refería a la voz democracia. La democracia, efectivamente, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, era una palabra prohibida. ¿Por qué? Porque tenía un concepto negativo. Era una palabra antigua, venía de la teoría de las formas de gobierno puras de Aristóteles. Se creía que era arcaica, inviable, pero además extremista. ¿Por qué? Porque definía la idea del gobierno directo del pueblo. Y eso era tumultuario. Mucho más después de la Revolución Francesa, donde el concepto de demócrata comienza a asociarse con jacobino. Muchas veces para cuestionar a las figuras más radicales de las revoluciones se los llamaba demócrata. Era una palabra prohibida. A lo largo del siglo XIX, esa palabra prohibida que no aparece en el lenguaje, comienza poco a poco a ganar espacio. ¿Cómo lo hace? Abandonando los conceptos anteriores, cruzándose con otros conceptos y volviéndose, como lo diría un español de la segunda mitad del siglo XIX, una palabra hipócrita. De una palabra prohibida a una palabra hipócrita. ¿Por qué era hipócrita? Y bueno, porque era una palabra que necesitaba adjetivos y de acuerdo a sus adjetivos cambiaba sus contenidos. Y en ese sentido, volviéndose hipócrita, bueno, para abandonar esa referencia de participación directa del pueblo, bueno, ya no hablaba de gobierno directo del pueblo, sino, bueno, trataba de incorporar la lógica de los representantes, trataba de moderar el concepto. Los representantes, incluso luego la lectura hegemónica del liberalismo sobre la modernidad política llevó a la idea de democracia liberal como la única democracia posible. Y durante todo el siglo XX hay un pleito que llega hasta hoy, donde el concepto de democracia no tiene rivales ideológicos, pero el concepto de democracia tiene un gran peligro, lo que Sartori llama la confusión democrática. ¿Qué es la confusión democrática? Todos quieren apelar a esa palabra. Cuando una palabra se vuelve un concepto de todos, se vacía de su contenido, y entonces bajo un ropaje que todos aceptan, se cuelan prácticas, conceptos, ideas que no son democráticas. Y sin embargo, esto, una palabra cuyo problema ahora es la confusión, adviertan ustedes, nos vuelve a llevar al origen mismo de la teoría democrática.
El origen mismo de la teoría democrática que establece que la democracia es el único sistema que nunca se terminará de construir y que por definición es un concepto que siempre estará en revolución y que será un concepto que motivará siempre conflictos, demandas, pugna de derechos, concepciones contrapuestas. Entonces, la historia de las palabras, pero sobre todo la historia de ese tránsito de las palabras a los conceptos y el pleito que ese tránsito incorpora, nos revela, bueno, una profundidad histórica muy marcada, muy señalada. De allí que, bueno, estudiar en este periodo de 1750 a 1870, que es el periodo de una revolución conceptual, estudiar, por ejemplo, 10 palabras y su conversión en conceptos como independencia, revolución, Estado, nación, orden, soberanía, libertad, democracia, partidos, patria, refiere, bueno, historias que en algún sentido pueden estar alejadas, este rigor de, bueno, ver el contexto de referencia y ver cómo cada palabra en aquel momento se convierte en concepto y ver cómo van variando y ver qué adjetivos necesitan y ver sus inflexiones y ver hasta qué punto hay una red léxica de asociaciones. Bueno, ver cómo eso va cambiando, pero al mismo tiempo ver esa historia de pleitos conceptuales, que nos marca una perspectiva distinta a la historia de las ideas tradicional. La historia de las ideas tradicional incorpora la explicación canónica de un sistema de gobierno, de una visión ideológica, el liberalismo, el socialismo, la democracia, y luego trata de ver cómo los actores, bueno, se afilian o no a esa idea. La historia conceptual es una historia alternativa. ¿Por qué? Porque ve cómo los actores, partiendo de la base de que las palabras son siempre acciones, esa confrontación de decir palabra y acción no son lo mismo, casi son contradicción, no es así. Las palabras no son neutras, las palabras son acciones. Decir determinadas cosas no es gratuito, se pelea por las palabras y sobre todo se pelea por ese tránsito de las palabras a los conceptos. En puridad, este equipo que recién inicia su trabajo está trabajando en esta perspectiva transnacional, como hoy hay que trabajar con otros equipos en el mundo, y de alguna manera trata de iluminar historias que están presentes. Esperemos que este primer avance del trabajo pueda ser de interés. Yo termino con una anécdota. Cuando le llevé el libro a Banda Oriental, Heber Raviolo me dijo, ¿historia conceptual? No, porque me parece que es lo mismo que el arte conceptual. Yo estoy contra el arte conceptual. Y entonces hubo que explicarle a Heber que la historia conceptual no tenía que ver con el arte conceptual. O que la historia conceptual no era la historia lo que el arte conceptual es al arte. Pero finalmente lo publicaron y acá está entre nosotros. Muchas gracias y muchas gracias por venir. Muy bien, terminamos por hoy. Mañana seguimos en La Máquina de Pensar. Vamos a seguir hablando de historias. En este caso vamos a hablar de José Pedro Varela, El hombre de marzo, la novela de Tomás de Matos, el segundo tomo que culmina la biografía sobre el gran pedagogo uruguayo. Mañana los invito a escuchar a Tomás de Matos aquí en La Máquina de Pensar.